amigo. Samosas. Voy a indicarles, están muy buenas tus samosas a mis amigos. Soy Jennifer, mujer migrante de origen ecuatoriano, madre, activista por los derechos humanos y trabajadoras del hogar y cuidados. La comida es importante porque es la base de la misma existencia, el motor de vida para que nuestro cuerpo siga en movimiento, lucha y en resistencia. Mi relación con la comida viene desde muy niña. Me encanta la comida tradicional, las recetas de mis abuelas. La comida puede ser un lugar de interculturalidad porque es tan diversa como lo es el mismo mundo, lo cual hace que cuando viajemos y migremos nos llevemos con nosotros toda esa interculturalidad, todo ese alimento, toda esa tradición, traspasa fronteras y sigue resistiendo porque se maneja la misma receta de la abuela que le pasó a la hija y la hija que le pasó a la nieta. Los ingredientes para poder sacar adelante los platos más tradicionales con los que he sido criada en casa y que aún sigo cocinando a día de hoy aquí en La Terreta, en Valencia. Siempre procuro comprarlos en las fruterías de mi barrio porque es donde encuentro la yuca, el plátano macho, el choclo, el queso. Soy de la zona andina de Latinoamérica, de la capital de Quito. Y en nuestra zona siempre se ha dado mucho la papa y el maíz. Es el alimento base desde que soy una niña. Para mí siempre será mantener viva al recuerdo de mi hogar, de mi tierra, de mi abuela, el cocinar el motecito pillo. Es el grano de maíz, un tipo de grano distinto, el cual procuro aquí ir a los comercios para cocinar con cada ingrediente que esta receta lleva para no perder esa esencia que la abuela nos dejó. Desde el año 2001 tengo memoria que apenas era una niña, que han sido las mujeres migras quienes han tomado este espacio del cauce del río Turia para a través de sus alimentos y sus recetas tradicionales subsistir. En un principio estaban las mujeres ecuatorianas, a su vez también como esto es amplio y hay una diversidad y una interculturalidad de la cuchara y el alimento tan grande, están también las hermanas colombianas, que ellas también a través de la arepita, de sus papas, papitas rellenas, empanadas. Las mujeres, madres solteras, mujeres de avanzada edad, en su mayoría mujeres latinoamericanas de la zona andina, son las que han tomado este espacio público, pero también como un espacio no solamente público, sino de encuentro, donde ellas aquí pueden desarrollar un trabajo que se les niega e incluso que se les arrebata del derecho de poder tener un espacio seguro para cocinar sus alimentos de una manera más digna y valorada. Es un alimento hecho en casa, es un alimento hecho desde cero al día, por lo tanto son trabajadoras del alimento, de la cuchara caliente, de la papa caliente, del ají picante. Ellas son cultura viva. Ellas son la misma cultura que migra y que vive aquí y que a través del alimento y la preparación sostiene sus vidas y la de sus guaguas, la de sus hijos. Tenemos tomate, cebolla roja, cilantro. Para mí, yo soy porque ellas son. Estoy aquí porque ellas me traen y me comunican y me llevan por un momento, por un espacio-tiempo
a mis recuerdos de niña a través del alimento. A día de hoy tenemos a mujeres valientes como la Lupe, que es una mamita boliviana de la zona andina, y ella nos trae su chacre, nos trae su chicharroncito, el choclito, las bebidas, el tamarindo, limonada. Hay como una gran variedad de platos y alimentos que a muchas personas que vienen por eso, justamente por eso aquí, porque es aquí donde saben que van a encontrar esa sazón que está al otro lado del mundo, pero que emigró y que aquí sigue existiendo. Se escoge el río como un punto de trabajo, un punto seguro, un punto amplio que da confianza al encontrarnos dentro de la naturaleza, para buscar dentro de esa misma naturaleza el espacio donde seguir vendiendo unos alimentos y subsistir. Es un trabajo. Lo hace en un espacio público y no en un lugar que debería estar más acondicionado por las leyes que exige y que pide a través del tema de los alimentos, porque se les niega un permiso, empezando por el permiso para residir, que es un documento que al no tener ellas obliga y arrincona a las mujeres a tener y a buscarse este tipo de vías de salida para trabajar y subsistir. El espacio en sí da a favor de que sea un lugar donde uno encuentra cierta armonía, estar un poco aislado de lo que es la ciudad y encontrarte en una paz que la naturaleza te brinda. La relación con la policía, como son tantos años de venta ambulante y de resistencia, ha pasado un poco como de ser conflictivo a cierta normalización, porque ellas saben que ellos van a pasar, están atentas, ellos saben que ellas están aquí, están también atentos, pero como son años y años y años de seguir resistiendo dentro de este mismo territorio, creo que se ha llegado a un punto en el que, vale, ellos vienen a hacer su trabajo, tienen que pedir documentación, muchas veces les quitan la comida, se las tiran, las multan, pero ellas siguen viniendo porque han creado, se han luchado, se han trabajado este espacio como su lugar de trabajo. El poderse hacer con un trabajo digno y con un contrato digno, también a la hora de tener cierta edad, de ser una mujer mayor, es algo que te atraviesa de una manera mala, porque ya con tantos años no eres para las empresas servible, no eres una persona eficiente. Al final es triste que por la edad que ellas puedan tener, muchas de ellas son abuelas, son mayores, se las arrincone y se las deniegue el derecho a poder seguir trabajando porque tienen voluntad de hacerlo. Pero como no hay voluntad política de que se les dé los derechos básicos que ellas necesitan, pues se ven en obligación, y también para ellas derecho, de buscar esa vía de, sin importar la edad que tengan, salir adelante por el trabajo. ¿Qué más? Ahora saco más. Un grito que no llega a todos, pero que es un grito de lucha y de representación de la cultura, en este caso de la gastronomía, de nuestros orígenes, de nuestras propias ancestras, es la resistencia que ellas hacen tomando este espacio, que es un espacio natural, es un espacio que atraviesa la ciudad de Valencia y que a ellas les sirve de motor. Es el motor para ellas que impulsa y que sostiene sus vidas. Entonces es un digno ejemplo de resistencia, de estar aquí presentes, de apoyarlas, de bajar y comprarles, de ser conscientes que para ellas es el trabajo y es un trabajo digno y respetuoso. Cuando pienso que quiero un fin de semana salir a comer algo y quiero comer algo que a mí me recuerde la comida de mi madre, de mi abuela, yo busco y bajo aquí y me encuentro con personas de mis mismos rasgos, con canciones y músicas de fondo de mi infancia,
Me encuentro con ese ají que me recuerda también a mi abuela. Aquí estamos creando un pequeño hogar, es un pequeño espacio de identidad, de seguridad, de comodidad, de paz. El alimento viene de la tierra y la tierra es de todos y todas porque hemos nacido y vivimos en ella. Entonces, lastimosamente vivimos en un sistema capitalista que nos aleja de esa realidad natural de nacimiento. Realmente nada nos pertenece, pertenecemos a ella, somos sus hijos y hijas. Ya está construida una diversidad porque todos somos hijos de la misma Pachamama, vivimos en una misma madre tierra. Y cuando bajamos todos juntos, valencianos, ecuatorianos, ucranianos, bolivianos, colombianos, venezolanos, encontramos aquí un espacio de diversidad. Es como que encontraras un poquito de todas partes del mundo en el cauce del río Turia. Hay algo que también me gusta recordar y tener presente, que son muchas las manos de hombres y mujeres, incluso hasta niños, que trabajan la tierra. Entonces acá hay mucha huerta y también se lucha y se reivindica también ese espacio de la naturaleza, de la huerta valenciana, porque si no la cuidamos, si no somos conscientes de lo importante que es mantener ese espacio fresco, vivo, sano, sin urbanizar, estamos siendo inconscientes y estamos cavando como tristemente ese mismo hueco para no hacer más campo a la vida, a la naturaleza. Si se trata de amor, te doy la vida.